La primera muerte. Varlam Shalamov. He visto muchas muertes en el norte, tal vez demasiadas para un solo hombre, pero la primera se me ha grabado más que ninguna. Aquel invierno nos tocó trabajar en el turno de noche. En el cielo negro veíamos una pequeña luna gris rodeada de un nimbo radiante que se encendía en las grandes heladas. El sol se nos ocultaba por completo. Regresábamos a los barracones, no a casa, nadie llamaba casa a aquello, y salíamos al trabajo en medio de la oscuridad. De todos modos, el sol aparecía tan brevemente que ni siquiera tenía tiempo de echar un vistazo a la tierra a través de la espesa gasa blanca de la niebla helada. Adivinábamos solo dónde se encontraba. Del sol no nos llegaba ni luz ni calor. La mina estaba lejos, a 2 o 3 kilómetros, y el camino corría encajonado entre dos enormes taludes de nieve de más de 6 metros de altura. Aquel invierno hubo grandes nevadas y después de cada tempestad había que abrir el camino hasta la mina. Miles de hombres con palas salían a limpiar aquella vía para que pudieran pasar los coches. Todos los que trabajaban en el camino iban con escolta. Un convoy con perros se turnaba para obligarlos a trabajar días enteros, sin permitirles ni calentarse ni comer en lugar caliente. Se traían a caballo las heladas raciones de pan y a veces, si el trabajo se alargaba, conservas, una lata para cada 2 hombres. Y en los mismos caballos se llevaban de vuelta al campo a los enfermos y a los exhaustos. Solo cuando se acababa la tarea dejaban ir a la gente, para que, tras recuperarse del sueño, regresara de nuevo a su verdadero trabajo. Fue entonces cuando observé un hecho sorprendente. En aquel inacabable esfuerzo resultaban duras e insoportablemente agotadoras solo las 6 o 7 primeras horas. Después perdías la noción del tiempo y lo único que tu subconsciente controlaba era que no te quedaras helado. Sacudías los pies y agitabas la pala sin pensar ni confiar en nada. Llegar al final de este tipo de trabajo siempre era una sorpresa, una dicha repentina con la que se diría que ni siquiera osabas contar. Todo se llenaba de alegría, de gritos, y por un rato parecía que el hambre y el mortal cansancio se esfumaban. Tras formar a toda prisa en filas, todos corríamos alegres a casa. Y a ambos costados se alzaban los taludes de la enorme zanja de nieve que nos aislaba del resto del mundo. Hacía tiempo que no había nevasca, y la esponjosa nieve se había sentado. Se había vuelto más compacta y parecía aún más poderosa y dura. Se podía andar por la cresta del talud sin hundirse. En algunos lugares las 2 paredes de la zanja se habían cortado por un camino transversal. Hacia las 2 de la madrugada llegábamos a comer y llenábamos el barracón con el bullicio de los hombres helados que entraban del exterior, griterío y repicar de palas que lentamente se acallaba y se apagaba hasta convertirse en la acostumbrada conversación humana. De noche se comía siempre en el barracón, y no en el helado comedor de ventanas rotas, un lugar que todos odiaban. Después de comer, los que tenían majoraca encendían un pitillo, y a los que no tenían, sus compañeros les dejaban dar una calada, de modo que, a fin de cuentas, todos conseguían ahogarse un poco. Nuestro jefe de brigada, Kolya Andreyev, un exdirector de MTS y condenado a 10 años por el artículo de moda entonces, el 58, siempre iba delante de la brigada y siempre deprisa. Nuestra brigada iba sin convoy. Por entonces no había suficientes guardianes, así se explicaba la confianza puesta en nosotros por la autoridad. Sin embargo, la conciencia de ser diferentes, por no ir custodiados, era para muchos algo importante, por ingenuo que parezca. Ir al trabajo sin convoy era algo de lo que todos se sentían seriamente satisfechos. Era motivo de orgullo y de alabanzas. Y la brigada en efecto trabajaba mejor que como lo haría más tarde, cuando hubo suficiente personal de escolta y la brigada de Andreyev se equiparó a todas las demás. Aquella noche Andreyev nos llevaba por un nuevo camino, no por abajo, sino directamente por la cresta de talud de nieve. Veíamos el titilar de las luces doradas de la mina, la oscura inmensidad del bosque a la izquierda y fundidas con el cielo las lejanas cimas de los montes. Por primera vez veíamos de noche
y desde lejos el lugar donde vivíamos. De pronto, al llegar a la encrucijada, Andreyev torció bruscamente a la derecha y bajó corriendo por la nieve. Tras él, remedando sumisos sus incomprensibles movimientos, los hombres se precipitaron en masa hacia abajo, haciendo resonar las palas, los picos y las barras. Las herramientas nunca se dejaban en el lugar de trabajo. Allí las robarían, y la pérdida de un instrumento se castigaba con una multa. A 2 pasos del cruce se encontraba un hombre vestido de militar. No llevaba gorro. Su pelo corto y oscuro estaba revuelto y espolvoreado de nieve. El capote sin abrochar. Algo apartado, con las patas hundidas en la profunda nieve, se hallaba un caballo aparejado a un ligero trineo de paseo. A los pies del militar yacía de bruces una mujer que llevaba un abrigo de piel, abierto de par en par, y un vestido de colores arrugado. Caído junto a la cabeza, como un trapo, se veía un mantón negro. El mantón, pisoteado, aparecía medio hundido en la nieve, igual que los cabellos claros de la mujer, casi blancos a la luz de la luna. El delgado cuello estaba al descubierto y en la garganta, a ambos lados, asomaban unas oscuras manchas ovales. El rostro estaba blanco, sin gota de sangre. Solo después de fijarme reconocí a Anna Pavlovna, la secretaria del director de nuestro yacimiento. Todos conocíamos bien su cara. En las minas había muy pocas mujeres. Unos 6 meses atrás, en verano, pasó una tarde junto a nuestra brigada, y las extasiadas miradas de los presos acompañaron su frágil figura. La mujer nos sonrió y señaló con la mano el sol que, ya pesado, descendía hacia el ocaso. «Queda poco, muchachos, muy poco», nos gritó. En todo el día, como los caballos del lugar, no pensábamos en otra cosa que en el momento de acabar la jornada. Y el hecho de que alguien hubiera captado también nuestros nada oscuros pensamientos, y además que este alguien fuera una mujer tan guapa, como entonces nos parecía, nos llenó de emoción. Nuestra brigada quería a Anna Pavlovna. Y ahora yacía ante nosotros muerta, estrangulada por un hombre vestido de militar que miraba a su alrededor con ojos perplejos y enloquecidos. A él yo lo conocía mucho mejor. Era Stemetenko, nuestro instructor de la mina, un hombre que había empapelado a muchos reclusos. Incansable en los interrogatorios, por un pitillo de Mallorca o por un plato de sopa, compraba falsos testigos y delatores, reclutándolos entre los presos más famélicos. A algunos los convencía con el argumento de la necesidad política de mentir, a otros los amenazaba y a los terceros los compraba. No se tomaba la molestia de conocer al nuevo inculpado antes de arrestarlo, de llamarlo a declarar, aunque todos vivíamos en el mismo yacimiento. Los sumarios ya redactados y las palizas esperaban al arrestado en el despacho del instructor. Fue este mismo Stemenko quien unos 3 meses antes había irrumpido nuestro barrancón y destrozado todos los pucheros de los presos. En aquellas latas de conserva que hacían de pucheros se cocía todo lo que se podía cocer y comer. En ella los presos se traían la comida del comedor al barracón para poder comer sentados y caliente después de ponerlas al fuego de la estufa. Stemenko, gran luchador en la defensa de la disciplina y la limpieza, pidió un pico y agujereó con sus propias manos los fondos de las latas. En aquel momento, al descubrir a Andreyev a 2 pasos de él, se agarró de la pistolera. Pero viendo el gentío con palas y picos no se atrevió a sacar el arma. Le ataron las manos. El nudo aquel se hizo con verdadera pasión. Le ataron de tal modo las manos que después hubo de cortar la cuerda con un cuchillo. Acostamos el cuerpo de Anna Pavlovna en el trineo y nos dirigimos al poblado, a casa del jefe del yacimiento. No todos fueron con Andreyev al lugar. Muchos salieron corriendo hacia el barracón, a comerse la sopa. El jefe, al ver a través del cristal la muchedumbre de presos reunidos junto a la puerta de su casa, tardó mucho en abrir. Por fin, Andreyev logró hacerle entender lo sucedido y pudo entrar en la casa con Stemenko, atado, y otros 2 presos. Aquella noche tuvimos mucho tiempo para cenar. A Andreyev lo mandaron de un lado a otro con los trámites de la declaración, pero al fin regresó, mandó formar y nos dirigimos al trabajo. A Stemenko poco después lo condenaron a 10 años por un asesinato debido a los celos.
el mínimo castigo. Lo juzgaron en nuestro campo y tras la condena se lo llevaron quién sabe a dónde. En semejantes casos, a los antiguos mandos de los campos los mandaban a algún lugar especial. Nadie los ha visto nunca en un campo normal.